Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos ya en la segunda semana de nuestra serie en la epístola de Pablo a los Efesios, titulada Efesios, las riquezas de su gracia. Y hemos estado viendo cómo Dios nos provee en Cristo lo que es una fuente inagotable de bendiciones. Es muy importante recordar que estas bendiciones llegan a nosotros no debido a nuestro mérito, sino porque Dios quiso glorificarse al mostrar su bondad a quienes no la merecían. Las riquezas de su gracia son nuestras a través de la fe en Cristo. Y eso nos da todo lo que necesitamos para vivir en este mundo para la alabanza de su gloria. Tu vida, mi hermano, será para la gloria de Dios y será por su gracia. Hoy me acompaña el pastor David Menéndez para explorar la profunda oración del apóstol Pablo en Efesios 3. Es una oración que nos invita a reconocer la grandeza del amor de Cristo y a ser fortalecidos en nuestro ser interior por el Espíritu Santo. Si tienes una Biblia, busca Efesios 3:14 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Pues ya llevamos una semana y media hablando de esta maravillosa carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso y también a las iglesias en el área de Asia Menor, porque Pablo escribió esto para que se leyera en otras iglesias. Pero hemos estado diciendo que el problema que enfrentaban estos creyentes en Éfeso, y que es un problema que nosotros también enfrentamos, es que vivían en una cultura, en una sociedad que era hostil hacia los creyentes. Había hostilidad de parte del gobierno, porque ellos no iban a ofrecer sacrificios al emperador, no iban a participar en toda la comunidad religiosa, que era una parte importante de la vida en esta ciudad y en esta región, pero también tenían problemas con los judíos que habían rechazado a Cristo, que rechazaban también a este nuevo movimiento de los creyentes en Cristo. Y entonces, para colmo, y creo que esto es lo que también podemos sentir nosotros, podemos identificarnos con esta idea, también está la realidad de la vida en la iglesia. Ahora, tal vez, mi hermano, tú vas a una iglesia donde cada domingo tú vas y te sientes de lo más bien, los hermanos son un amor, el pastor y su familia te tratan muy bien y te sientes bendecido. Pero la realidad para muchas personas es que a veces llegan a la iglesia y es, aquí está la hermana fulanita que no para de chismear. O aquí está fulano que lo vi borracho este fin de semana. Y entramos en esta sensación de juicio y hasta de desilusión porque no vemos lo que queremos ver. No encontramos lo que queremos encontrar. Y por esto, Pablo, que ha pasado ya 2 capítulos, estamos ya en el 3er capítulo de Efesios, hablando de la gloria de lo que Dios ha hecho, de que nos ha bendecido con toda bendición, que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, nos ha predestinado a la adopción, nos ha redimido por la sangre de Cristo, nos ha perdonado, todo lo que Él ha hecho, y encima de eso nos ha unido a los gentiles, al pueblo del pacto. Y ahora estamos incluidos en Cristo, nosotros los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pablo ha hablado de estas cosas y nos ha dicho que no es porque nosotros lo merecemos, sino que es por pura gracia. Por gracia Dios te está salvando, por la fe. Y esto no es de ustedes, sino es el don de Dios, ¿verdad? La dádiva de Dios. Pablo nos ha mostrado que somos hechura de Dios. Él está obrando en nosotros. Y ahora Él se detiene para orar. Esta oración, que en realidad no es una oración, sino una descripción de lo que Pablo está orando por el pueblo. Esta oración recoge el pensamiento del primer versículo del capítulo 3. Pablo empezó a decir
Dice, yo Pablo, prisionero, y entonces interrumpe eso que iba a decir con una explicación de su llamado, una explicación de lo que lo motivó a servir al Señor y servir a la iglesia con tanto sacrificio. Y de eso hablamos ayer. Pero ahora él dice otra vez, comenzando con las mismas palabras del versículo 1, él dice, por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora empieza a contarnos lo que pensaba contarnos al principio. Ahora vamos a hablar de este pasaje, Efesios 3 del 14 al 21, pero lo voy a hablar no solo, sino con mi gran amigo, el pastor David Menéndez, que está con nosotros aquí. Bienvenido, David. Gracias, Dani, por tenerme una vez más en esta maravillosa carta que es la epístola de Pablo a los Efesios. Amén, amén. Y este pasaje que es tan rico, ¿verdad? Y tan hermoso. Bueno, David, vamos a escuchar la lectura de Efesios 3 del 14 al 21, ahora en la voz de Taimí, que nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es, otra vez, Efesios 3 del 14 al 21. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Taimí. Otra vez, eso fue Efesios 3 del 14 al 21. Bueno, David, ¿qué vemos aquí? Yo voy a mencionar algo antes de que tú menciones, porque cuando tú empieces a hablar, yo me voy a quedar callado bastante tiempo. No, vamos a compartir. Pero yo veo la intensidad, la pasión de Pablo en estas primeras palabras. Él dice, por esta causa, por todo lo que él ha dicho, por todo lo que él ha venido explicando, por esto él dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso de doblar las rodillas es significante es significativo porque los hebreos, los judíos, oraban de pie. Por lo general, la oración normal de ellos era parados delante de Dios, quizás con las manos levantadas al cielo, y presentaban sus plegarias, sus oraciones. De vez en cuando quizás inclinaban el rostro. Y estamos hablando del lenguaje bíblico, la postura física de la oración por lo general era de pie. Pero en momentos de emoción, de una oración de petición fuerte, se arrodillaban. Vemos a Jesús postrado, arrodillado ante el Padre en el jardín de Getsemaní. Vemos a Daniel cuando va a interceder, que también se arrodilla delante de Dios. Y aquí vemos a Pablo decir, yo doblo mis rodillas ante el Padre. Esta oración, en otras palabras, es algo importante para Pablo y importante para la iglesia. ¿Qué ves tú aquí? Sí, definitivamente. Qué lindo es ver que estas declaraciones doctrinales, ¿verdad? Estas enseñanzas que Pablo ha puesto en esta carta, siempre, si nos fijamos, lo vimos en el capítulo 1, porque tratamos ya con aquellas declaraciones doctrinales de la fe, de lo que Dios ha hecho, del drama de la redención en Cristo Jesús, pero nos lleva siempre a una doxología, es decir, nos lleva nos afecta. Sí. La doctrina, nos lleva a una alabanza. Nos lleva a doxología, nos lleva a una alabanza, nos lleva a una adoración. La obra de Dios, que Él nos la presenta en el drama de la redención, en estas verdades históricas de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús a favor nuestro y toda la implicación de lo que esto significa, tiene un impacto en nuestras vidas. Y el impacto que tiene en nuestras vidas es que nos lleva, como tú dices, nos lleva a adorar, nos lleva a alabar.
Y parte de la adoración y de la alabanza, cuando es en espíritu y en verdad, es la oración. Sí. La oración no es simplemente peticiones, aunque ciertamente incluyen peticiones. Y aquí hay peticiones. Y aquí hay peticiones, claro. seguro. Hay una petición aquí pero nos lleva a entregar, a derramar nuestro corazón, ¿verdad? Es el derramar nuestro corazón en petición, pero es en petición basado en lo que Dios ha hecho por nosotros y quiere darnos. En otras palabras, no es, y eso es lo que yo particularmente en mi humilde opinión creo que es, y aquí quizás es un tema, pero yo creo humildemente que la oración en el Espíritu es la oración que el Espíritu Santo provoca en uno como consecuencia de la iluminación de las verdades del Evangelio y de nuestra herencia, de nuestra posesión en Cristo Jesús. Y entonces el Espíritu nos empodera, es decir, el poder de Dios nos mueve de adentro, como tú dices, en espíritu, pero y en verdad, a pedir, a derramar nuestros corazones conforme a la voluntad de Dios. Esto es, conforme a los propósitos divinos para nuestra vida, lo cual siempre encuentra en Dios un sí y un amén. Amén. Sí, si pedimos algo conforme a su voluntad, sabemos que lo tenemos. Y el Espíritu siempre está tratando de llevarnos, ¿verdad? Con gemidos indecibles a veces. A veces, por supuesto, no sabemos pedir como conviene, como dice la palabra. Pero aquí Pablo pidió como conviene. Amén. Por el poder del Espíritu. Y porque es un resultado de contemplar y meditar en la verdad de Dios. La verdad de Dios. Y creo que eso es muy importante. Las oraciones que Dios está buscando, las oraciones que producen el efecto deseado, correcto, son las oraciones que están basadas en la verdad de Dios y no meramente en nuestros deseos. En nuestros deseos. No Tremendo. quiere decir que no se pueda, ¿verdad? Claro. Todos tenemos a veces circunstancias, deseos, necesidades, por las supuesto. pedimos, pero estamos, en otras palabras, el Espíritu nos quiere anclar, creo que lo mencionamos la última vez que estuvimos juntos, en esta narrativa, en este drama, en esta historia de Dios. Amén. La historia de la redención. Para que entonces allí nos veamos bendecidos ya con toda bendición espiritual, como Eso ya es. leímos al principio de la epístola. Tremendo. Hay una doxología aquí, una adoración muy real, muy práctica, muy afectiva, que es inspirada por el Espíritu Santo, y a través de esta palabra Pablo nos quiere mover a la iglesia a unirnos a su oración. Amén, amén. Pues vamos a comenzar a ver lo que Pablo está pidiendo por la iglesia. Ahora, quiero notar, y esto es algo que quizás sea curioso, interesante, pero sobre todo para mí es algo que nos informa, y esta es una oración trinitaria. Vemos a Pablo ahora decir que él dobla las rodillas ante el Padre. Y lo que va a pedir tiene que ver con el Espíritu Santo y el resultado es la obra de Cristo en nosotros. Tremendo. Ahora, ¿qué es lo que está pidiendo al Padre que haga a través del Espíritu? Nos dice que nos conceda el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Es decir, que nos conceda fortaleza interna. ¿Qué tipo de fortaleza interna? Dice, conforme a las riquezas de su gloria, ¿verdad? Ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El Espíritu está pidiendo que el Espíritu obre en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que el Espíritu quiere hacer? Quiere fortalecer el hombre interior con su poder. ¿Y cómo es que el poder del Espíritu obra en el hombre interior? Cuando nos concede la fortaleza de las riquezas de su gloria. Conforme a las riquezas de su gloria. Conforme a las riquezas de su gloria. No es conforme a las glorias temporales, efímeras, no. Conforme a las glorias como yo las perciba. Aquí yo tengo que conocer y saber cuáles son las riquezas de su gloria, pero él ya las ha articulado. Ya. Algo que resaltamos en un episodio anterior es que cuando él dice conforme o según las riquezas de su gloria, está diciendo que Dios va a hacer las cosas de acuerdo a lo que él tiene. Correcto. ¿Y qué no tiene? Correcto. De ahí esos dos temas, porque ambas oraciones, tanto la del 1 como la del 3, tratan con el tema de conocimiento y poder. Se está pidiendo por conocimiento y poder. El conocimiento es
las glorias de Dios, lo Lo que que Él Él ha tiene hecho. para nosotros, lo que Él ha hecho, lo que Él posee, Amén. lo que Él quiere compartir con nosotros. Y ese conocimiento empodera, nos trae el poder. Ahora, Él dice que quiere que seamos fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Y aquí quizás alguien empiece a decir, aleluya, necesitamos más de su espíritu. Pero otra vez es según el conocimiento. A veces decimos más de su espíritu, Sí. pero no estamos pidiendo con conocimiento. Correcto. ¿A qué se refiere Pablo? Bueno, en el pasaje lo que vemos es que inmediatamente, si te fijas, el fortalecimiento del espíritu es por la fe. Amén. Ok, so para que el espíritu siempre obra en nosotros, activando la fe. Y la fe siempre tiene un objeto. ¿Cuál es el objeto? El objeto es Cristo Jesús. Amén. Las glorias de Cristo, lo que Él ha obtenido a nuestro favor, las virtudes del Señor a nuestro favor que Él quiere compartir, que para eso nos ha salvado, para hacernos partícipes y ricos en ellas por toda la eternidad. Gloria a Dios. Sí, Él dice, de manera que Cristo habite por la fe en sus O sea, corazones. no es un conocimiento meramente, no son datos intelectuales. Sí, Aunque, es decir, involucra el entendimiento, la por mente. supuesto. Pero es una revelación de Dios, de una persona, de la persona de Cristo. Y esto me conecta inmediatamente con 2 de Pedro cuando habla del fruto del Espíritu. Dice, suplementar o añadir a vuestra fe. Y dice, virtud. Interesantemente, pudiéramos ir y decir, bueno, ¿por qué no dice primero conocimiento? Y entonces después dice, y a la virtud, conocimiento. Porque nuestro conocimiento es la apropiación de la virtud o las virtudes de Cristo. Amén. Y ese es el conocimiento que tiene el creyente. Sí, y esa idea de que Cristo habite en nuestros corazones se refiere a lo que tú estás diciendo, es Cristo viniendo a quedarse y entonces a dirigir, a informar, a guiar nuestras vidas conforme a quien Él es. A compartir su vida con nosotros. Amén. A Amén. darnos vida de su vida. Perfecto. A darnos vida de su vida, a compartir su vida con nosotros, a decir, ustedes ven todas mis virtudes, todas mis excelencias, todas mis glorias, todo esto yo lo he hecho, es por ustedes y para ustedes. Amén. Por Amén. ustedes y para ustedes. Ahora vamos a hacer un comentario aquí, creo que es importante para los que nos escuchan. Si tú eres un pastor, no te conformes con solo predicar el evangelio. Predica el evangelio, porque eso es lo central. Nosotros siempre estamos hablando de la centralidad de Cristo en la predicación, pero también ora por tu pueblo para que Cristo sea formado en ellos, para que Cristo venga a morar, Porque a habitar en sus corazones. Si pudiera añadir, Dani, el evangelio se ha articulado de esta manera, precisamente yo creo para tocar lo que estás tocando. El evangelio en su sentido propio o estrecho es la persona y la obra de Cristo y lo que Él hizo. Amén. Pero el evangelio también se ha hablado en su sentido ancho. Son los privilegios y los beneficios que recibimos en unión a Él. Y los deberes. Claro, son privilegios y beneficios que recibimos en Amén. unión a Él. Eso es. Los deberes es el amor. Es decir, que es lo que vamos a resumir aquí. Pero siempre nuestro deber o nuestra respuesta o nuestra acción en servicio a Dios es activada, es motivada, es empoderada por el evangelio, en el sentido que es todo lo que Cristo ha hecho, ganado, obtenido y posee a nuestro favor. Ahora lo que tenemos que hacer es accesarlo, buscarlo, pedirlo, apropiarlo. Amén. Amén. Ahora, vamos a movernos a la segunda parte de esta petición. Él pide que por medio del Espíritu Cristo venga a morar en nosotros. Y entonces dice, también ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios.
So, tenemos que entonces venir a Jesús. Una vez más es Cristo para la iglesia. Es la vida centrada en el Evangelio, en el sentido de que vamos a ser empoderados así cuando seamos arraigados y cimentados en el amor de Dios. En la medida en que nosotros seamos llenos del amor de Dios, esto va a fortalecer en nosotros una identidad, la identidad de hijos amados. Esto va a aclarar en nosotros una vocación, ¿verdad? Que es que como hijos amados somos llamados a buscar las cosas del Padre, ¿verdad? Somos llamados a servirle, somos llamados a amarle. Pero esa identidad de hijos, esa identidad de amados, es de donde procede y está el kit de la cosa. Usualmente lo que pasa es que oímos el Evangelio, nos gozamos, nos alegramos, pero a la iglesia se le olvida lo que somos por virtud del amor de Dios en Cristo Jesús, cuando Él nos amó, cuando éramos débiles, cuando nos justificó, cuando éramos impíos, cuando continúa amando, ¿verdad? Y buscándonos y disciplinándonos por gracia debido a su amor. Y debemos recordar que no nos podemos ir más allá de Cristo. Y tú mencionabas los deberes. Es decir, cuando hablamos de y eso creo yo que ha sido una falta quizás de la iglesia, no malintencionada, porque los deberes de la vida cristiana son muy importantes, pero tú nunca puedes sustituir el deber y ponerlo primero y hacerlo preeminente al amor de Cristo en tu vida, a lo que Cristo... Los deberes fluyen del amor. Exactamente. Y entonces, por eso él dice, arraigados y cimentados. Arraigados significa que hemos echado raíces. Hemos echado raíces ¿en qué? En el amor. Correcto. En el amor de Dios, el amor que Él ha tenido por nosotros, que nos ha mostrado en Cristo, y también el amor que nosotros le damos o respondemos en gratitud a lo que Dios ha hecho. Pero dice arraigados y entonces cimentados, que eso se refiere a la fundación o el fundamento. Claro. Esto es nuestro fundamento como iglesia. Debe serlo siempre, que Dios nos ha amado y nosotros también debemos amar. Sí, y el problema es ese, ¿verdad? Que cuando nosotros nos movemos a que debemos amarle y solamente nos mantenemos ahí, de pronto perdemos la gasolina. Porque perdemos la gasolina porque el amor echa fuera el temor, el verdadero amor, ¿verdad? Así es. Y es solamente cuando estamos siendo alimentados del amor de Cristo, de la gracia de Dios en Cristo, que podemos entregarnos sin temor. En otras palabras, ¿qué quiere decir entregarnos sin temor? Que yo no amo para que Dios me ame. Que yo no amo para que Dios me acepte. Que yo no amo para que Dios me complete. Que yo no hago un deber para que Dios termine o me bendiga. Es ahí... Es como que la raíz se desarraigó. Sí. Se voló el árbol, la raíz se fue. No, tenemos que ser cimentados en que lo que somos, tenemos, poseemos y aguardamos ya ha sido entregado y no cambia. Está seguro en Cristo Jesús. Y lo que tenemos que hacer es profundizar, ser llenos de ese amor que excede al conocimiento. Sí. Porque esa es la manera en que somos llenos de la plenitud de Dios. A propósito, esto es lo que en realidad nos muestra que el cristianismo y la fe no es algo que el hombre fabrica, no es del hombre. El hombre conoce de virtudes y de deberes y de hacer. Y el hombre que hace se convierte en lo que hace. Pero el cristianismo no es así. Nosotros somos por el amor de Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Y hacemos como consecuencia de ser motivados e impulsados por ese amor que nos asombra, que nos lleva a esta doxología, que nos tira de rodillas, que nos afecta, que nos hace amarle. Porque ¿cómo es posible que Él me haya amado así? Este es el conocimiento que se pasa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que me haya y que me siga amando y que se ha comprometido conmigo hasta el fin? Sí. Que ha dicho, esto es de principio a fin. Y lo que yo he prometido lo voy a hacer y lo voy a cumplir. En otras palabras, tienes una identidad, tienes un compromiso mío, tienes una participación mía. Y esas cosas, Él es poderoso para hacer más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos según ese poder de su amor por el Espíritu a través de la fe en Cristo Jesús a favor de su pueblo. Amén.
Amén. Bueno, y David, Pablo concluye esta sección recordándonos cuál es el propósito de todo esto. A Él sea la gloria. ¿En dónde? En la iglesia. Oh, mi hermano, cuánto necesitamos que tu iglesia sea un lugar donde Dios es glorificado. No solo porque tú le cantas, no solo porque te emocionas, no solo porque tú vas a la iglesia y hay un culto de celebración, sino porque hay amor ahí. Nos vemos deudores. Nos vemos deudores a su amor. Amén. Nos vemos deudores. Es lo que dice, para mostrar en el capítulo 2, que ya lo estudiamos, para mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros. Amén. En Cristo Jesús. A veces en nuestras iglesias precisamente o escuchamos, oye, fulanito no me llamó, en esa iglesia falta el amor. Querido hermano, en esa iglesia está siendo derramado en los corazones el amor de Cristo en gracia para nosotros que fallamos. Estamos predicando eso en palabra, en sacramento. Estamos enfatizando ese evangelio, y ese evangelio está verdadera y genuinamente llevando a un pueblo a ser humillados, a sentirse llenos de gratitud y deudores a su gracia, para poder, más allá de nuestros defectos y nuestras faltas, comenzar a responder en doxología, en discipulado y en amor, por muy imperfecto que ahora parezca. Así es. Así es. Mi hermano, si has estado escuchando hoy, quiero que sepas que el pastor David y yo estamos orando por ti de esta manera. Que el Señor te bendiga, que el Espíritu Santo vaya formando a Cristo en ti para que venga a habitar y morar en tu corazón por medio de la proclamación de esta palabra. Que arraigado y cimentado en el amor, comprendas la grandeza del amor de Dios por ti en todas sus dimensiones. Gracias. Y que ese amor que Dios te ha mostrado a través de la obra de Cristo, entonces se desborde en amor por Dios y en amor por tus hermanos en la iglesia. Porque fíjate, el Señor nos llama, Pablo en su oración nos está llamando también a demostrar eso en los santos, a vivir eso en la iglesia, en la comunidad de los que han sido separados para Dios. Y eso es para la gloria y la honra del Señor. Mi hermano, estamos orando por ti, y especialmente para el que escucha hoy que todavía no ha puesto su fe en Jesucristo, que entienda que hay un amor que todavía no conoces, pero que puedes conocer, que es el amor de Cristo. Un amor que no solo nos ama, sino que nos transforma, nos redime, nos saca del mercado de esclavos donde estábamos presos por nuestros pecados, donde en realidad estábamos muertos, y nos da vida y nos libera para disfrutar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Yo sé que esas son muchas palabras, pero escucha esto hoy. Cristo te ama, se entregó por ti. Por ese amor, Él quiere hacerte un hijo de Dios. Pon tu fe en Él hoy. Transformará tu vida. Será para tu bien y para la gloria de Dios. Créelo. Amén. Amén. Le damos gracias al pastor David Menéndez por acompañarnos en este episodio. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Efesios, las riquezas de su gracia. El faro de redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.